Ayuntamiento de Jarandilla nos acompaña su alcalde, Fermín Encabo, y con él está el Raúl López, que es el organizador de The Master Burgers, que se va a celebrar por primera vez en Jarandilla y la segunda vez que se celebra en la comarca de La Vera. Será los días 30, 31 de julio, 1 y 2 de agosto. Además, coincide con el evento de los antiguos oficios que va a cumplir 20 años en Jarandilla. Alcalde, ¿qué significa para Jarandilla celebrar este evento gastronómico? Pues bueno, pues para Jarandilla significa pues una forma de dar visibilidad a nuestro pueblo y dinamizar la comarca, porque no solo se va a hacer para Jarandilla, sino para la comarca de La Vera, que se puedan acercar y puedan degustar y puedan disfrutar de este evento. Raúl, ¿nos cuentas los pormenores? ¿Cuántos? Porque, ¿dónde se va a celebrar? ¿Cuántos restaurantes o empresas van a participar en forma de food truck, no? Bueno, pues aquí en este formato realmente no son food trucks, son stands, cocinas preparadas. El lugar, la ubicación va a ser el Polideportivo Municipal. En principio estarán 8 restaurantes y bueno, que cada uno presentará su burger y su propuesta y el último día pues estará una valoración que se hará con profesionales, donde saldrá el ganador de la ciudad de Jarandilla de La Vera. ¿Hay restaurantes de la comarca también presentes? Sí, vamos, incluso vienen desde Sevilla, vienen de la parte de Badajoz y de aquí también locales, vienen 2 en este caso, que es Restaurante La Chata y Piscina Vadillo también. Cada empresa o cada bar presenta su propuesta, pero el precio es único, ¿no, Raúl? Sí, el precio es único, es de 13,50 €. También me gustaría aprovechar y caracterizar el The Master Burger a diferencia de otros eventos similares, bueno, porque inicialmente tenemos garantizada la calidad, el 100% de todas las hamburguesas, ya que son suministradas por la mayor empresa de Europa, se llama Descarluz, que es la más importante que hay en burgers de vacuno top. También me gustaría destacar que The Master Burger es solidario. De nuestra mano siempre viene AOES, la Asociación Oncológica Extremeña, a la cual de cada ciudad que estamos pues siempre va una pequeña participación y ayuda por parte de la organización. Y bueno, y el tema de los horarios creo que es importante. Abriremos solamente por las tardes y noches, serán horarios desde las 7 hasta las 2 de la madrugada. Empezaremos el jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el domingo por la noche. Y yo en la entradilla, Raúl, he dicho que Jarandilla es el segundo Masters Burgers que se hace en La Vera. ¿Es correcto? Sí, correcto. Porque el primero se hizo en Jaraíz. El primero se hizo en Jaraíz, luego posteriormente, bueno, pues se ha decidido por parte de la organización de que Jarandilla es una ciudad a la cual es importante y para tener la presencia de Master Burger, lo cual además al ayuntamiento agradecemos enormemente ya que nos ha ayudado y nos ha apoyado desde el minuto 1 y esperemos que estar a la altura de esta ciudad que es grande e importante en La Vera. Alcalde, Jarandilla ya es un hub gastronómico porque, no es que yo lo diga, lo dice la gente, que los restaurantes más reconocidos están en Jarandilla y este Masters Burgers viene a sumar ya este hub gastronómico que es Jarandilla, ¿no? Pues la verdad es que sí, que tú bien has dicho la palabra sumar, ¿no? Que vean que no es competencia, ¿no? Porque muchas veces los alcaldes que estamos en los municipios, bueno, si traemos cosas de fuera que ya los hay aquí, pues muchas veces te puede interpretar como que ir en contra a lo mejor de los hosteleros que están aquí, nada de eso, ¿no? Es para que vean que Jarandilla sigue creciendo, sigue viendo que esta posibilidad era buena. Él nos agradece a nosotros, pero nosotros también se lo agradecemos a él que por lo menos haya fijado en Jarandilla para hacer este evento, y es una forma de que Jarandilla siga creciendo en gastronomía y en todo lo que podamos estar en nuestra mano. Nosotros seguiremos trabajando para que Jarandilla siga creciendo. Vale, tenemos de premios ya para finalizar, primero, segundo y tercer premio para las empresas o para los establecimientos ganadores. El público, los comensales, ¿pueden votar en el mismo stand o cómo es el proceso de votaciones? Bueno, el proceso de votaciones aquí en The Master Burger, a diferencia también con otros eventos, lo cuidamos muchísimo, ya que toda la hostelería y restauración la cual participa son profesionales. Para ello es de máxima importancia el poder obtener un premio.
Y lo amparamos de diferentes maneras. O sea, como le he dicho antes, va lo que es un jurado profesional, pero también como hay que darle participación, digamos, al público, pues dentro de las 8 personas de jurado habrá una parte importante que será el 50% de gente del público que van a poder hacer también valoraciones y puntuar en cuál es la mejor burger de Jarandilla de Albera. Pues ¿Qué mensaje lanzarías a los vecinos de la comarca de la Vera para que acudan a... Bueno, pues el mensaje sería el siguiente, que venimos con una ilusión enorme. Es un evento el cual cuidamos muchísimo, en muchísimos aspectos. Es un evento además muy familiar, un evento en el cual se puede disfrutar, degustar de lo que es la hamburguesa, que es un producto top a la fecha de hoy, y invitarles y agradecerles que vengan todos, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. muchas gracias. Gracias a vosotros.